redes neuronales. Primero, se debe entender qué significa una neurona biológica. El cerebro humano consta de billones de unidades de procesamiento simple que se llaman neuronas. Esa neurona se ve en la gráfica, recibe la señal a partir de los dendritos. Esa señal pasa por el cuerpo y el cuerpo se llama zona hasta que llegue y salga de la neurona por medio del axón. La neurona biológica está conectada con otra neurona que se encuentra vecina por medio de sinapsis. La neurona puede ser activada o puede ser inhibida o desactivada. Cuando se reciba del medio ambiente una señal como una quemadura, esa señal debe llegar al cerebro. Esa señal tiene un camino. Ese camino quiere decir que hay algunas neuronas que se activan y otras se inhiben. Para la activación determinar si una neurona se va a activar o no, hay unas funciones de activación, diferentes tipos. Tenemos aquí 3 tipos: la función de paso que toma valor 0 o 1, la función sigmoid que toma valores entre el 0 y el 1 y la función lineal. Esas funciones se aplican a la salida de la neurona para decir si esa neurona va a tener una salida a la siguiente neurona o no, se va a activar o no se va a activar. Y así para hacer llegar el impulso neuronal al cerebro. ¿Cómo se calcula, no? Una neurona, vamos a imaginarla, ¿no? Una neurona artificial. La neurona artificial de igual manera tiene entrada, tiene salida y tiene el cuerpo. El cuerpo es donde la neurona biológica, donde ella genera sodio, potasio, para determinar si esta es la señal recibida, va a seguir por esta ruta o no va a seguir, para determinar va a haber una salida de esta neurona o no. Por lo tanto, la entrada, ¿no? se da por X y la salida es Y. Por lo tanto, la X es la sumatoria, ¿no? De la X grande mayúscula es la sumatoria de las X minúsculas, que son las entradas, por los pesos. Los pesos son las sustancias, ¿no? que genera la neurona biológica a la entrada, la que se aplica a la entrada. Por eso, si tengo 4 entradas, la quemadura de 4 o 5 células, vamos a suponer, entonces vamos a suponer 5 entradas y cada célula va a generar sustancias, ¿no? Esas sustancias a esa entrada. Por lo tanto, esa entrada se va a cambiar de valor. Ese valor se calcula de la siguiente forma. Entonces, la sumatoria de I1 a N por el peso. El peso viene representado por la sustancia que se aplica a la entrada, por la entrada que es XI. Ahora, tengo Y, ¿no? Entonces, esta Y, vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo Y, si Y puede tener 0, el valor 0,
o el valor 1. Si yo aplico a esta X mayúscula la función de paso, la función de activación, como les dije, quiere decir que va a determinar si esa neurona va a tener salida final o no va a tener salida final, se va a activar o se va a inhibir. Por lo tanto, si X, ¿no? Fíjense que es Y igual a la función de activación, en este caso el step, el paso, se aplica a X mayúscula. Entonces yo digo igual a 1 si X mayor de T. T viene siendo un umbral. 0, X igual a la salida Y igual a 0 si X mayúscula, ¿no?, es menor o igual a un umbral. Ahora, entonces ya entendemos cómo estamos simulando una neurona artificial con una neurona biológica. La neurona biológica tiene entrada, ¿no?, por medio de dendritis, pasa por el cuerpo de la neurona, ahí en el cuerpo se va a interactuar, se va a generar sustancias que van a afectar a esa entrada. Esas sustancias van a cambiar la naturaleza de la entrada, donde se va a determinar esa neurona va a tener una salida o no se va a tener una salida. Si va a tener una salida, va a pasar por medio de los sinapsis a la siguiente neurona. Si no va a tener, quiere decir ya por este camino no sigue el impulso neuronal, sino va a seguir con las otras neuronas que recibió otras entradas. ¿Y cómo simulamos esto? Calculando las sustancias, viene representado por los pesos, y la entrada es X, se suma la multiplicación, la sumatoria, después se aplica la función de activación. Uno de los ejemplos entonces, la neurona, el conjunto de neuronas, vamos a tener redes neuronales. Uno de los ejemplos de las neuronas es el perceptrón. Entonces, el perceptrón es una simple neurona que puede clasificar la entrada en dos categorías, o sea, clasificación binaria, en 1 o -1. Si la entrada viene representada en una imagen, vamos a suponer una imagen, y esa imagen en blanco y negro, colocamos el blanco en 0 y el negro en 1, y entonces al final se puede usar ese perceptrón para reconocer imágenes, ¿no?, reconocer formas que se encuentran dentro de imágenes. El perceptrón usa normalmente la función de activación de paso, el step, que devuelve 1 o -1. Vamos a ver aquí. Cuando yo digo entrenar la neurona o entrenar una red neuronal, quiere decir ajustar los pesos, ¿no? Esos pesos representan la memoria de la neurona, ¿no?, o de la red neuronal. Entonces, cuando yo digo entrenar una red neuronal, quiere decir ajustar los pesos. Los pesos podrían preguntarse, ¿cómo yo voy a comenzar a calcular qué valores deberían tomar? Eso dependiendo de la naturaleza de la neurona. En el caso del perceptrón, los valores del peso se inicializan en una forma aleatoria entre el -0.5 y el positivo 0.5. Ya tenemos la matriz o el vector
el vector de los pesos. O sea, si yo tengo dos entradas, el vector de los pesos son dos casitas, porque la primera casita va a representar el primer peso para la primera entrada. Y en la segunda casita del vector de los pesos representa o contiene el peso, ¿no?, generado en forma aleatoria para la segunda entrada. Ya tenemos el vector de peso. Ahora, tengo una nueva entrada. Esa entrada se va a calcular, se va a multiplicar con los pesos para determinar la salida. Para determinar la salida. Si la salida es diferente al target, al valor del target, quiere decir, si mi etiqueta, ¿no?, que está asignada por el experto me dice que es 1 y mi neurona, ¿no?, al aplicar generó un valor, por ejemplo, 0, entonces tengo un error. Ese error, ¿cómo se calcula? Diciendo 1 menos 0 es 1, tengo el error igual a 1. Si tengo error, debo ajustar los pesos para que la neurona o la red neuronal aprenda los nuevos valores de las entradas. ¿Cómo ajusto los pesos? Ajustar pesos quiere decir entrenar. En este caso del perceptron, tomo el valor antiguo de X, ¿no?, de Y, más, entre paréntesis, alfa por X, el valor de la entrada por el error. El error ya lo calculamos. Alfa, ¿qué quiere decir alfa? Alfa quiere decir la tasa de aprendizaje. ¿Qué significa tasa de aprendizaje? Es learning rate en inglés. ¿Qué significa? Cada persona de nosotros, ¿no?, puede aprender en un nivel diferente al otro, ¿no? La misma persona tiene una tasa de aprendizaje para cada materia es diferente. Por ejemplo, yo aprendo rápidamente un nuevo idioma, pero lentamente si quiero aprender una canción de memoria. Por lo tanto, la tasa de mi aprendizaje para las canciones es bajo, ¿no? El valor es bajo, mientras para aprender un nuevo idioma lo tengo alto. Entonces, la tasa de aprendizaje toma valores entre el 0 y el 1. Si yo tengo la tasa de aprendizaje 0.9, quiere decir la persona o la red o la neurona tiene una tasa de aprendizaje alta, puede aprender en una forma más rápida. Pero todo lo contrario, si yo reinicializo la tasa de aprendizaje en 0.2, quiere decir aprendizaje lento. O sea, si yo quiero para aprender aprender una canción, la tasa de aprendizaje es 0.2 quiere decir es lento. Esa persona aprende a memorizar o a cantar esa canción lentamente. Entonces vamos a aplicar todo lo que he dicho en una forma teórica a un ejemplo de la neurona perceptron. Tenemos esa tabla que representa la tabla del OR. La tabla del OR ya sabemos si X0 en cualquier valor de X1 o X2 toma 1, la salida es 1. Entonces yo tengo la etiqueta, la última columna 0, 1, 1, 1 y tengo 4 instancias. Yo quiero enseñar a este perceptron que está a la derecha que sepa, ¿no?, que pueda predecir si es 1 o 0 dependiendo de la entrada. Por lo tanto, se dibuja de esta forma este perceptron.
Fíjense que se parece mucho a una neurona biológica. Yo tengo las entradas. Entonces, mi entrada, la primera instancia que está en rojo, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Genero, ¿no? Los pesos, mi vector de pesos aleatoriamente y tomé W1 igual a 0 menos 0.2 y W2 igual a 0.4. Entonces, ¿por qué los pesos? Repito, porque estas representan las sustancias que se aplican a las entradas, ¿no? Entonces, calculamos. Yo digo x1 por W1 más x2 por W2. Miramos aquí abajo. X1 igual a 0 por el W1 que es igual a menos 0.2 más 0 que es x2 por 0.4 que es W2, el peso 2. Esto me daría 0. Si yo aplico la función, esta es la salida, ¿no? La salida, pero no es la salida final. Este es el valor que me dio al multiplicar, ¿no? La entrada por el peso, ¿no? Vamos a ver si se va a activar Y. Entonces tengo Y. Esta Y, ¿no? Toma valor 0, ¿no? Como es 0, aquí si recordamos, Y toma 0 si igual a un umbral, es el 0. Entonces aquí es 0 y Y es igual a 0, entonces el error 0, ¿no? La salida Y0 menos 0, tengo el error 0. Si tengo el error 0, no necesito ajustar los pesos. Por lo tanto, paso a presentar, a introducir la siguiente instancia. La siguiente instancia es 0, x igual a 0, x2 igual a 1 y el target es 1. De igual forma, yo multiplico y me da aquí mayor que 0, entonces tengo la salida es 1. Por lo tanto, aquí el target es 1, ¿no? Yo debí cambiar aquí y igual a 1. El target es 1 y la salida es 1, entonces el error es 0. Si el error es 0, sigo introduciendo las instancias. En la tercera instancia, de igual forma yo calculo, me da 0 la salida. La salida 0, pero la etiqueta, el target es 1. Por lo tanto, yo tengo el error igual a 1. Si el error igual a 1, ahora necesito ajustar los pesos para que la neurona, el perceptron, aprenda esa entrada. De la primera vez él no pudo predecir en la clase, por lo tanto necesito ajustar. Entrenar quiere decir ajustar los pesos. Suponiendo que la tasa de aprendizaje es 0.2 y aplicando esto quiero el valor antiguo de W1 es menos 0.2 más entre paréntesis la tasa de aprendizaje por el valor de x1 por el error. Me daría el nuevo valor del peso es 0 y así aplico ajusto el peso 2, W2 y me da el nuevo valor de W2. Teniendo nuevos valores de los pesos, quiere decir la neurona aprendió esa instancia. Entonces, yo sigo y veo, yo sigo con la cuarta instancia, ¿no? La cuarta instancia me da 1 y el target es 1, quiere decir con los nuevos pesos, fíjense que están en rojo, con los nuevos pesos calculados a partir del error que tuvimos
con la tercera instancia. Aprendió esos 4, yo repito, a introducir varias veces esas 4 instancias para decir si está bien o no está bien. Miramos esa tabla que me dice que en la primera iteración hubo error en la tercera instancia y eso lo comprobamos, ¿no? Ahora, en la segunda iteración todavía, ¿no? Sigue teniendo error y así me parece que el error es 1 y así se sigue entrenando hasta, ¿no? Entrenando que se siguen ajustando los pesos y así en la tercera iteración esa neurona, el perceptron, pudo aprender la tabla del